Ahí vamos. Bueno, buenas tardes a todos. Desde el área de jornadas de la FED les damos las bienvenidas y bienvenidos a todos los distritos presentes, a cada uno de ustedes que seguramente estarán ansiosos de ver este segundo encuentro que trata del coloquio y de la entrevista. Así que para nosotros es un placer, como decimos siempre, saber que en cada propuesta del área de jornadas hay gente atrás, afiliados, que quieren ascender en su cargo, que quieren subir de escalafón, y eso habla del profesionalismo y nos enorgullece, como decíamos hace un ratito, así que agradecerles por eso. Acá estamos junto con mi compañera Lidia Pensado y quien les habla, Paula Repeto, que somos las responsables del área de jornadas de la FEB. Hoy está con nosotros una nueva capacitadora, su nombre es Rosana Ingliso, y mi compañera Lidia la va a presentar. Gracias a todos por sumarse y esperamos tengamos juntos una excelente jornada de trabajo. Gracias, Paula. Bueno, buenas tardes a todos. Como le dije anteriormente, Rosana es maestra en educación primaria, profesora en psicopedagogía, docente especializada en educación de adolescentes y adultos, trabajador social, y también es inspectora titular de psicología comunitaria y pedagogía social. Así que le damos la bienvenida a Rosana, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Es un placer para mí estar hoy compartiendo mi experiencia con ustedes. Hace un año estaba del otro lado del mostrador preparando problemáticas para las pruebas de selección como comisión evaluadora, pero bueno, el 1 de diciembre me jubilé, así que ahora estoy desde este lado tratando de colaborar para que todos ustedes puedan cumplir con el deseo de ser inspectoras, directores, secretarios, jefes de área, el cargo de gestión, que decidan presentarse a prueba de selección. Había en el chat alguien que preguntaba por el primer encuentro. El primer encuentro está grabado en el canal de la FEB, así que ahí lo pueden encontrar, y ahí van a encontrar toda la parte administrativa y normativa de lo que hace a la prueba de selección, que es muy importante también que la puedan conocer. Cuando pensamos en esta prueba, en esta parte de, digamos, de este fortalecimiento para ustedes, yo pensaba en el qué y el cómo de un coloquio y una entrevista, que son el coloquio más que nada es el gran cuco de una prueba de selección. Pero vamos a adelantar un poquito, Paula, la filmina, pero ante todo saber que la prueba de selección que ustedes van a encarar ahora es un proceso que no termina, digamos, que no es un proceso que es inmediato. Se requiere de cierto tiempo, de cierta maduración de las lecturas, de los videos que ustedes estén viendo. Y es un proceso que va a seguir también después. Todo este material que ustedes están preparando ahora para presentarse a la prueba va a ser lo primero que ustedes, cuando estén en funciones, van a acudir. Así que es súper importante este proceso porque en realidad sí tiene implicancias después cuando ustedes ejercen el rol. Va a ser ahí a donde van a recurrir para hacer los primeros informes, ya sean informes de visita a escuela o informes áulicos, o informes que les pida un director en el caso de que sean secretarios. Yo hablaba recién con Paula y con Lidia sobre la dirección de pruebas y concursos. La dirección tiene desde hace unos años referentes regionales, que siempre es un inspector o alguien de jefatura regional, que hace de nexo entre las comisiones evaluadoras y la dirección de pruebas y concursos. Y digamos, lo que la dirección propone es que sean instancias evaluativas lo más justas posible, que no nos compliquemos con problemáticas que sean inaccesibles. Y ustedes van a ver que la lectura de las problemáticas, yo por lo menos en Olavarría, que es el distrito donde soy, me leí todas las del año pasado de todos los niveles y modalidades porque quería ver cómo escribían los otros, y todos escribimos parecido, es decir, nadie complica con unas cuestiones que son inabordables. Por otro lado,
quería decirles que todas las dudas que a ustedes se les presenten, Paula me está ayudando con el Power y Lidia va a estar en el chat mirando, así que todas las preguntas que ustedes no tengan problema en escribirlas y así saldamos las dudas, y a mí no se me hace tan monólogo porque es mi primera vez y por ahí me va a costar un poquito. La otra pregunta era ¿por dónde? ¿Por dónde empiezo a leer? Por dónde voy? Hay algo que es muy gráfico, que es la disposición. Ustedes vieron que en la disposición ustedes, si la leen, la prueba de selección al cargo que se presenta, de director, de secretario, tiene una primera parte que es normativa, que es la parte de los considerandos, después viene la inscripción, pero después viene la parte de la bibliografía. Y esa parte de la bibliografía está armada de tal manera casi como después ustedes van a resolver también la problemática. ¿Por qué? Porque tiene una primera parte que es de política educativa. En estas épocas de algoritmos predictivos, de TikTok, de redes sociales, hay que tener bastante claro qué significa la política educativa y qué es la política educativa de la provincia de Buenos Aires. Nosotros la prueba de selección que vamos a hacer y el cargo que vamos a asumir es como agentes del Estado de la provincia de Buenos Aires, de la Dirección General de Escuelas y Cultura de la provincia de Buenos Aires. Y hay un marco normativo, tienen la Ley Nacional de Educación, las leyes provinciales, y también tienen un documento muy importante que son las líneas prioritarias 2024-2027. Esas líneas prioritarias del 2024 al 2027, el año pasado el ministro Sileone se propuso este plan, este proyecto, que cada nivel y modalidad son muy similares porque las comunes tienen que ver con un poco con lo que yo les voy a mostrar ahora acá. Pero, por ejemplo, cada nivel y modalidad tiene en formato de comunicación o en formato de documento de trabajo las líneas prioritarias. Y eso es fundamental para que ustedes enmarquen una problemática, ¿sí? Las líneas prioritarias 2024-2027. ¿Por dónde vamos, no? ¿Por dónde está? ¿Cuáles son? Ustedes les deben haber, seguramente ustedes las conocen porque todos están trabajando. La diapositiva la quieren, dicen Paula, si se puede hacer un poquito más de zoom. Yo les propongo algo igual. Paula, ¿se puede hacer que si yo te mando el Power lo podamos mandar a todas las sedes y que la gente lo pueda tener? Sí, eso te iba a decir, dos cuestiones. La primera, ahora igual voy a tratar de agrandar esto. De todas maneras, una vez que termina la jornada, en el día de mañana, desde el área de prensa, les van a estar enviando a las entidades este material, y también recuerden que pueden solicitar el link desde Apoyo Documental. Nosotros saben que tenemos todo el material y toda la bibliografía para cada uno de los cargos, divididas por ejes, y ese material también está disponible para todos los afiliados. Así que no dejen de solicitarlo. Gracias. Bien. Yo tomé acá las que proponía la Dirección de Psicología, y porque... dice, se ve perfecto, dicen acá. Bueno, yo tomé las que decía la Dirección de Psicología, pero son similares, digamos, van a tener su apropiación los niveles por ahí, pero en general son los mismos. No sé, acá dicen que le mandaron a los referentes mensajes de San Isidro y no les contestaron justamente eso. El material, mi material, por ejemplo, está a disponibilidad, no hay ningún problema. Bueno, seguimos con las líneas prioritarias. Las líneas prioritarias son la centralidad en la enseñanza, como práctica que otorga sentido al estar en la escuela, ante todo la escuela que enseña, ¿no? Hay una triada que es el sujeto que enseña, el sujeto que aprende, y en esa triada están las culturas, ¿no? Psicología habla de el pensamiento desde las perspectivas de género, de derecho, interseccional y constructivista de la enseñanza. Esos atravesamientos están en todos los niveles y en todas las modalidades, ¿no? Pensemos que psicología es una modalidad que atraviesa todos los niveles y la mayoría de las modalidades.
¿Mm? Así que esta es una cuestión que es común, ¿no? La convivencia democrática como condición para el desarrollo de los procesos de enseñanza y de aprendizaje significativos, reconocer al otro como igual, la resolución, reconocer al otro como un igual, la resolución, es la diapositiva anterior. La resolución pacífica de los problemas. Otro es la complejidad como matriz de pensamiento, que permite... ¿Hay alguien que está hablando, nos está diciendo algo? No, ahí voy a silenciar Ah, a todos porque hay sonido de fondo. Vos, Rosana, reactivate luego, ¿sí? dale, 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 dale. Em, Ahí estás para que vos te puedas activar. Ahí va. Ya. Volvé a tocar. Ahí, dale. Ahí ahí va. estoy, ahí estoy. Ahí volví. Decíamos, ay, me fui. Ahí estoy de vuelta, sí. La complejidad como matriz de pensamiento, es decir, no ir hacia elaboraciones simplistas de causa-efecto, sino que mirar más allá, digamos, de las cuestiones que aparecen a simple vista, que son los emergentes que se manifiestan en el escenario escolar y el vínculo educativo. La corresponsabilidad como estrategia para evitar la fragmentación, la intervención fragmentada y garantizar el derecho a la educación. Esto tiene que ver también un poco con lo anterior, en el tema y tiene que ver también con lo que sigue, que es la intersectorialidad. Ya no vamos a la derivación a, sino a la presentación a para trabajar con. Esa es una cuestión que ustedes también la tienen que tener en cuenta, sobre todo en problemáticas que tengan que ver con la convivencia o la vulneración de derechos. Esto, la corresponsabilidad e intersectorialidad son dos caminos que están proponiendo los elementos de la política educativa provincial. La transversalidad como garante de intervenciones socioeducativas de carácter integral, tener en cuenta que nosotros no solamente tenemos los lineamientos de los niveles, sino que también tenemos programas que propone la Dirección General de Escuelas, que también que tienen impacto, digamos, al interior de las instituciones y en la enseñanza y el aprendizaje. Tenemos programas que son propios de la dirección, por ejemplo, no sé, el programa de fortalecimiento de una mirada de cuidado, que es en conjunto con secundaria, psicología secundaria, segundo ciclo de primaria con psicología, o el fortalecimiento de las trayectorias, son programas propios, pero que impactan en los niveles y en las modalidades y que ustedes pueden recurrir a ellos. Todo esto que estamos hablando acá también piensen ustedes en cuando a ustedes se les presente una problemática, dónde inscribirla, ¿no? El sostenimiento de la pedagogía de la presencia, de la cercanía y la territorialidad. Acá, en el tema de las presencias, son las presencias de los estudiantes y también las presencias de los docentes, ¿no? Cómo trabajamos, cómo hacemos de una institución algo que los docentes no quieran faltar y los chicos tampoco quieran faltar y nadie se lo quiera perder, ¿no? ¿Podemos seguir con la otra diapo, Pau? Otro de los lineamientos son las políticas integrales de cuidado como principio de organización de la institución educativa. El cuidado es para todos, no es únicamente para los estudiantes, hay también un cuidado para los docentes. Desde los equipos de gestión hay que tener especial cuidado también para los docentes, lo que no significa que nosotros tengamos que poner un docente por encima de un derecho, ¿no? Los derechos son los derechos de todos, y por ejemplo, el derecho a la educación es un derecho que no lo podemos permutar por otro, ¿no? Y después vamos a volver sobre esto. La construcción de la comunidad educativa como expresión del lazo entre escuela, familia y comunidad, reforzar la idea de comunidad educativa, quiénes la conforman. Y esta construcción de la comunidad educativa también tiene que ver, por ejemplo, cuando se construye un proyecto institucional,
cuando se hace un diagnóstico participativo, que la participación, como en palabras de Sirven, no sea simbólica, sino sea real, ¿no? La profesionalización de los puestos de trabajo y su traducción a la práctica docente, dice, enseñar como acto político que transforma y me transforma, ¿no? Cuando hablamos de acto político no hablamos de acto de política partidaria, sino que hablamos de acto político como aquella acción que se ejerce, que se planifica, que se piensa, que se ejerce sobre otros y que me transforma a mí misma en un bien común, buscando el bien común, ¿no? La construcción de información como política pública con carácter participativo. Esto, por ejemplo, el tema de las planillas de situación de conflicto, cómo hacerlas, cómo elaborarlas para que realmente son, por ejemplo, esas puedo dar fe porque por muchos años fui representante de la región en la mesa de gestión psicoeducativa y todas las planillas de situación de conflicto se leen, se devuelve, se hace una lectura y después se devuelve, no en cuestiones de que después las direcciones piensan y los niveles piensan de acuerdo a las situaciones que les van sucediendo, ¿no? Em, es decir, ¿por qué la información tiene que ser viable, tiene que ser verídica? Es importante cumplir con los requerimientos porque después se toman decisiones de política educativa que impactan en la vida tanto de los docentes como de los estudiantes, ¿no? La construcción de una ciudadanía con proyectos para garantizar un presente y un futuro con derechos, bueno, en este caso más que nada tiene que ver con la relación de las escuelas, los estudios superiores y el mundo laboral, en esa triada que hace a una vida con proyectos. Ahí estaríamos en lo que sería el marco general de lo que sería la política educativa hoy, ¿sí? Ahora bien, yo les dije a ustedes que si mirábamos la disposición íbamos al marco de política, al marco institucional y al rol. ¿Y ese rol, desde dónde se mira? ¿No? ¿Cómo hacemos nosotros para poder pensar una problemática y decir, bueno, pero ¿por dónde vamos? Hay 4 dimensiones que hacen a la gestión del director, del jefe de área, del inspector, del secretario. La dimensión política. Es decir, nosotros no nos tenemos que olvidar que somos trabajadores, agentes del Estado, que con eso nos conlleva una responsabilidad, una ética y un posicionamiento diferente. Somos productores de conocimiento y trabajadores de la educación. Por eso nosotros tenemos que saber, por ejemplo, que hay un proyecto educativo regional, estas líneas que yo recién les conté, cada región después la baja en su proyecto regional, las 25 regiones, no sé, pongo por ejemplo, no sé, Florencio Varela tiene un proyecto educativo regional que quizás sea distinto al proyecto que tenga Coronel Suárez, ¿no? O Coronel Rosales, que tiene que ver también eh, con los situado, digamos, ¿no? O con la territorialidad. Después hay un proyecto educativo distrital, ese PERS también está traducido. Esas líneas de política provincial, cada dirección las tradujo en documentos y comunicaciones. Las regiones las traducen en sus proyectos educativos regionales. Los distritos toman de esos proyectos educativos regionales y sitúan aún más en ese distrito el proyecto, y después cada institución tiene su proyecto institucional. Después están los proyectos de supervisión, tanto del inspector como del director, o el proyecto de trabajo del maestro secretario. Después tenemos una dimensión, que es la dimensión pedagógica, que es la centralidad de la enseñanza, ¿no? Y la autoridad pedagógica. Autoridad pedagógica que siempre tienen que pensar ustedes que se sienta en 3 patas. En el saber del expertise, el saber de lo que estoy hablando, el saber normativo, porque estos cargos de gestión tienen una gran impronta normativa también que no podemos desconocer. Y otro saber, que es el saber vincular. Yo de nada sirve que sepa mucho, que me sepa toda la normativa si yo no puedo empatizar con los docentes, si yo no puedo establecer una relación de diálogo con los docentes. Y eso, que está acá, chiquitito, se traduce también en una prueba de selección al momento de que ustedes van a resolver una problemática. Hay otro saber, que es la dimensión administrativa y organizativa, que es lo que tiene que ver con
esto de la planificación estratégica, la construcción del diagnóstico, las agendas como instrumentos organizadores, los informes de visita áulica, los distintos estados administrativos. Esas son las responsabilidades compartidas y específicas en la organización y en la conducción de la institución educativa. Y después queda una última dimensión, que es la dimensión comunicacional, que es la construcción del discurso político, pedagógico, jurisdiccional, que es lo que venimos hablando hasta recién, que es garante de la comunicación institucional. Puede ser también la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Y acá hay un punto también en esta dimensión comunicacional que también se traduce en las pruebas de selección, que es el tema del lenguaje que utilizamos. No les van a pedir un lenguaje que sea sumamente elaborado, el lenguaje puede ser coloquial, pero no tiene que dejar de ser técnico, ¿sí? Yo no puedo hablar como si estuviera hablando en el barrio o en un ambiente de amigos. Tengo que tener un lenguaje adecuado a la circunstancia en la que estoy. Eso no lo pierdan de vista. ¿Seguimos, Paula? Ustedes díganme, interrúmpanme si voy muy ligero, porque no, Perfecto, como no lo veo, no puedo ir manejando el timing. vamos bien. Bueno, nosotros, rapidito les cuento, ante el coloquio vamos a llegar, después vamos a volver, ay, gracias Luciana, vamos a volver a explicar lo mejor que es el coloquio, pero nosotros en el coloquio vamos a sentarnos con nuestra terna, con nuestros otros dos compañeras o compañeros, y vamos a tener que elegir una problemática que está ensobrada, es decir, no la vemos a simple vista, de 10 que hay en la mesa. Elegimos una, la leemos y nos vamos a ir a un lugar apartado. Generalmente ahí no podemos llevar ni el celular, ni el material que tengamos. Hay veces que sí, hay veces que no, eso dependerá de las circunstancias que le toquen a cada uno, pero vayan preparados para no tener nada. Y nos juntamos con la terna, con los compañeros que nos tocaron, nos juntamos a hacer la famosa capilla. La capilla no es más que leer bien la problemática y armar una hoja de ruta por dónde vamos a ir cuando volvamos después de los 10 minutos y empecemos a hablar delante de la comisión evaluadora. Ahí nos dan una problemática. La problemática es un problema que puede ser de todo lo que estuvimos hablando ahora, puede ser una problemática, ¿sí? Nadie les va a pedir que armen un instrumento de recolección de datos ahí, no sé, supónganse una POF, una POFA, nadie les va a pedir que eso, pero sí tienen que saber, por ejemplo, qué datos hay en una POF, qué datos hay en una POFA. La POF y la POFA son como la radiografía de las instituciones. Ustedes tienen que saber qué datos tiene ahí porque eso es uno de los recursos de los que puedo echar mano para resolver una problemática. Es un problema que está destinado, dice, a los aspirantes en alguna instancia evaluativa, sea concurso o prueba de selección. Ahora, por ejemplo, tenemos los compañeros de secundaria que están preparándose para el concurso, ¿no? Bueno, la compañera anterior en el primero les explicó bien qué era concurso, qué era prueba de selección, así que yo no me voy a detener en eso. El abordaje de la problemática se evalúa el encuadre y análisis de la situación y la fundamentación, la articulación teórico-práctica en el análisis de la problemática planteada. Es decir, que la problemática, ahora les voy a mostrar una para que vean, tiene un enunciado introductorio, una problemática en sí misma, un problema en sí mismo y una consigna de trabajo. Lean bien, tómense su tiempo, no se apresuren para resolver una problemática. Generalmente son bastante claras y simples, pero ustedes léanlas bien porque estas cuestiones tienen que aparecer en la problemática, ¿sí? Si de casualidad a ustedes les toca una problemática que les falta algo, supónganse que no tiene la consigna. Bueno, ustedes lo pueden poner en palabras a esto delante de la comisión evaluadora diciendo que tienen una situación, problema, y que como no hay un direccionamiento de cómo resolverlo, se toma la libertad de resolverlo por donde ustedes consideran. Ahí vamos a ver, siempre hay en toda problemática recursos que ustedes pueden echar mano, estrategias, recursos, actores institucionales, normativa involucrada, siempre.
enfoques teóricos involucrados, lineamientos de la política educativa. Ahora, en la próxima, hay una problemática. La fundamentación, dice acá una compañera, dice, es por cada punto, la fundamentación es general, porque ¿qué pasa? Ustedes cuando resuelven la problemática, no es que como una lección de la escuela primaria que dicen yo de acá hasta acá, yo de acá hasta acá y yo de acá hasta acá. En realidad lo que vamos a armar entre todos es un discurso coherente, cohesionado, que dé idea de que nosotros sabemos a qué vamos a responder cuando hacemos a qué línea de la política educativa vamos a responder cuando estamos resolviendo una problemática, y que además tenemos fundamentos teóricos para poder hacerlo y normativos, y proponemos una acción, una acción que puede venir, desde un plan que les puedan pedir, un plan de acción, un proyecto o, o no sé, o líneas de trabajo. ¿Eh? Así es más o menos como nunca, yo no he visto todavía problemáticas que digan, por ejemplo, defina teóricamente y nada más. No lo he visto a eso. Siempre se pide un plan de acción porque hay que ver qué sucede, cuánta idea tienen de lo que pueden llegar a llevar a cabo para ver el posicionamiento en el rol. Así que eso se va a dar generalmente. No sé, no puedo creer lo que sucede, pero si se les llegara a pasar, porque puede pasar cualquier cosa, si les llegara a pasar, ustedes siempre armen un plan de acción. ¿Sí? Es decir, propongan distintos tipos de actividades que puedan llevar a cabo. Esta problemática que yo traje a modo de ejemplo es como muy común a todos los niveles y modalidades, que es el tema del proyecto institucional, ¿no? Dice, el proyecto institucional, definido en el Reglamento General de Instituciones Educativas, es una herramienta para la mejora, un puente entre la realidad y el futuro deseado. En la institución en la que usted acaba de asumir como director, el mismo no se ha actualizado desde hace unos años. Define y desarrolla los conceptos explicitados, propongan un plan de acción para la resignificación del proyecto institucional. Acá yo puse A, B, C, porque acá estaría clarito la introducción, la problemática en sí y después la consigna de trabajo. Es decir, la primera parte, clarito nos dice que tenemos que, si acá piden problemáticas de secretaria, sí hay en las distintas sedes hay. Si no, yo también te puedo mandar. Secundaria técnica, perfecto. El proyecto institucional, ahí, por ejemplo, en el enunciado introductorio nosotros tenemos como nudos que podemos visualizar, que uno es el proyecto institucional, que ya te dice dónde está definido. Ahí ya tenemos una normativa a la que acudir, que es el reglamento de instituciones educativas. Dice que es un puente entre la realidad y el futuro deseado. Entonces yo también tengo ahí otros autores para poder también trabajar qué significa el diagnóstico participativo. Siempre antes de un proyecto institucional, nosotros tenemos que hacer el diagnóstico participativo institucional. Hay todo un material de trabajo que estuve chusmeando un poco las disposiciones de los niveles y las modalidades, están todos, que es la planificación estratégica, y ahí está clarito que lo que es el diagnóstico participativo, y piensen en las líneas que vimos de la política educativa que hablaba de la participación. Entonces, ahí también, digamos, es algo que no lo podemos dejar de tener en cuenta. Ese sería el enunciado introductorio. Dice, es un breve desarrollo que define el tema que se va a tratar en el examen. En este acotado texto se exponen algunos sustantivos o frases sustantivadas reconocibles como núcleos semánticos. En tanto, expresan componentes necesarios. Un núcleo semántico manifiesta el tema que se va a tratar, y los otros núcleos semánticos enmarcan o contextualizan el tema y o muestran los sujetos involucrados. Nosotros tenemos acá, dijimos, el proyecto, pero también tenemos el reglamento como parte normativa a la que hay que dar cuenta, la cuestión de la mejora, ¿no? También una herramienta para la mejora. Ay, sí, perdón, ahí voy, trato de ir más lento. Y un puente entre la realidad y el futuro deseado. Estos serían como los pequeños núcleos que yo tengo ahí para poder desarrollar.
ahí también encontramos orientaciones, ¿no? Yo encuentro ahí que hay orientaciones para dónde, cómo puedo definir la primera parte del coloquio. Cuando yo digo la primera parte, cuando yo empiezo a elaborar una respuesta de una problemática, hago el marco normativo y teórico, yo puedo partir directamente del Reglamento General de Instituciones Educativas o de los lineamientos. Nunca hay una sola manera de resolver una problemática. Eso también, quédense tranquilos, porque quizá ustedes estaban leyendo esto y hubieran ido por otro lado y no está mal. Primero vamos por lo normativo y lo teórico. Por ejemplo, en el caso de lo teórico nosotros tenemos Graciela Frigerio con Cara y Seca de las instituciones educativas. Eh, Ahí ustedes, la cuestión de la importancia de una planificación estratégica de la institución, eh, ahí lo pueden encontrar. Cuando nosotros decimos una herramienta para la mejora, tenemos también a Silvina Birz, que habla de la buena escuela, de los indicadores, que también puede ser que ustedes trabajen con eso. Eh, bueno, Blesmar, ¿no? Para que sea, dice, un puente entre la realidad y el futuro deseado. Bueno, ¿cómo pienso yo con mis compañeras que podemos hacer para dar los inicios al proyecto institucional que está desactualizado? Si está desactualizado, a mí yo también me puedo hacer otras preguntas, ¿no? No solamente con el director que estaba, ¿qué pasó con el resto del personal? A nadie le importó tener un proyecto institucional, es decir, que esa escuela iba por donde quería y por donde cada uno quería, ¿no? Entonces eso también es importante que nosotros tengamos en cuenta qué otras cuestiones puede haber concomitantes al tema central y que yo las puedo llevar al coloquio. Eh, Después me dice directamente, bueno, el problema es que hay que actualizar el proyecto institucional. No me tengo que olvidar que antes del proyecto institucional yo tengo que hacer el diagnóstico. Y ahí puedo, por ejemplo, puede ser que alguien diga, bueno, tenemos el diagnóstico, sí lo hicimos, tenemos el diagnóstico, tenemos que actualizar el proyecto, o que digan, tenemos que arrancar por el diagnóstico, ¿sí? Y ahí de la forma, ustedes el plan de acción lo van a idear de la forma que ustedes quieran y consideren. Puede ser que, por ejemplo, ustedes digan, bueno, partimos de los diagnósticos áulicos en reunión de equipo escolar básico, con el equipo orientador escolar. Eso también. Por más que ustedes en este momento estén en una escuelita, solas, perdidas en el medio del campo, piensen cuando en el momento del coloquio que están en una escuela, en el medio de la ciudad, con todos los cargos, con preceptores, con el equipo orientador completo, con bibliotecario, con todos los cargos, porque eso también lo pueden hacer. Entonces les da más idea para poder jugar, digamos, al momento de armar la problemática, que si se encuentran solos y cómo se resuelve esto, ¿no? Eh, Cuando nosotros resolvemos una problemática, damos una situación ficticia de una escuela que nosotros la podemos imaginar como queremos, con todos los cargos, por ejemplo, y que también somos 3 directores o 3 secretarios o 3 jefes de área que estamos pensando esa situación que nos tocó atravesar. Si yo soy secretario, jefe de área, no puedo dejar de pensar en que tengo que trabajar con el otro, con el equipo de gestión. Si soy director, también. ¿Sí? Si bien soy el que tomo la iniciativa, también tengo que trabajar con el equipo de gestión, porque esa es una cuestión clave que también se va a evaluar. Si ustedes están con la cabeza preparados y que van a conformar un equipo de gestión, y no es que van a ser directores omnipresentes y que van a poder todos solos. Y con los inspectores también, porque los inspectores también forman equipos de inspección distrital y trabajan en conjunto con los niveles y las modalidades, y es un tema que sí o sí no tiene que faltar en el informe escrito o en el coloquio que hagan. Estábamos por la consigna. Por ejemplo, en este caso, que es armar el proyecto institucional, yo puedo partir de armar el diagnóstico participativo, puedo trabajar con encuestas con familias, puedo invitar a familias por ejemplo, puedo armar una comisión para invitar a familias y ver las familias qué piensan y qué dicen sobre la institución educativa, por dónde quieren ir. Puedo después, con todos los insumos que tengo, los diagnósticos áulicos, la voz de la familia, la voz de los estudiantes, la voz de los docentes, armar, por ejemplo, una plenaria y presentar todos estos insumos para ya dar indicios
al proyecto institucional a partir del diagnóstico participativo, eso también. Y una cuestión que ustedes no nos tenemos que olvidar nunca es que las consignas se presenten o no, se pida o no, siempre tengan un plan de evaluación y seguimiento. Porque si no, da idea de que ustedes arman y se desentienden. Entonces, siempre se pidan la consigna o no. Si querés adelantarlas, Paula, las otras filminas. El enunciado ya lo dijimos. En la consigna, ahí estábamos en la consigna. Sí, queda todo guardado, quédate tranquila, Diana. Sí, queda guardado. Recién te conectaste, estamos trabajando la problemática y bueno, ahora vamos con la tercera parte de la problemática que sería qué nos piden, ¿no? La consigna. Las consignas me pidan o no evaluación y seguimiento, yo cuando hacemos el coloquio, eso tiene que estar también. Siempre todas las problemáticas ustedes tienen que buscarle la vuelta porque todas tienen que tener impacto en la enseñanza y el aprendizaje. Los diseños curriculares, secundaria, sí o sí, el régimen académico va a estar este año, las problemáticas van a ir por ahí, técnica creo que también. Los diseños curriculares, las propuestas curriculares de adultos, de psicología, siempre tienen que estar. Siempre tiene que tener un impacto en la enseñanza. Algunas preguntitas que pueden darnos ideas por dónde ir para la consigna es, ¿qué puedo hacer? ¿Con qué sustento? ¿Con quiénes? ¿En qué circunstancias? ¿Con qué instrumentos? ¿Con qué propósitos? ¿Qué datos puedo relevar? ¿Cómo se evalúa y con qué criterios? Esas me parece que no las escribí, pero me parece que son unas preguntitas que son interesantes para tenerlas presentes al momento de resolver la problemática. Y después viene algo que es también muy importante. Sí, las podemos repetir. Mirá, las voy a repetir despacito, así las podemos anotar. ¿Qué hacer? Sería una, ¿no? ¿Con qué sustento? ¿Con qué sustento yo doy respuesta a lo que estoy diciendo, ¿no? Que acá está la cuestión normativa y la cuestión teórica. ¿Con quiénes? Supónganse esto que decíamos del proyecto institucional, puede ser, bueno, hacemos con las familias una cosa, proponemos con los estudiantes otra, con los docentes. ¿En qué circunstancias, con qué instrumentos puedo trabajar con por ejemplo, supónganse que la problemática fuera de ausentismo, ¿no? Bueno, ¿con qué instrumentos voy a trabajar el ausentismo? Ahí tengo las licencias de docentes, puedo cruzar las licencias de docentes con la asistencia de estudiantes, con los calificadores, bueno, ¿con qué propósito? ¿Con qué instrumento? ¿Con qué propósitos? ¿Con qué intermediarios o con qué intermedios? ¿Qué datos relevar? Por ejemplo, supóngase, si volvemos al proyecto institucional, yo puedo relevar datos, bueno, a ver, ¿cómo ha ido esta escuela en cuestión de matriculación, egreso? Los mismos que arrancan, ¿son los mismos que terminan? ¿Qué pasa? ¿Hay desgranamiento? Bueno, ¿qué datos relevar? ¿Cómo se evalúa y con qué criterios? Ustedes siempre que hablen de evaluación tienen que hablar de criterios de evaluación, es decir, ¿qué voy a evaluar? De todo este plan que yo armé para la puesta en marcha del proyecto institucional. Bueno, ¿cómo lo voy a evaluar? ¿Cómo voy a seguir? ¿Sí? Voy a hacer una evaluación inmediata, a los 20 días, para ver si eso que se propuso en el proyecto institucional, si está empezando a verse reflejado en las planificaciones de los estudiantes, de los docentes, si hay impacto en las actividades de los estudiantes. Vamos a la conclusión. La conclusión dice es la instancia del coloquio que se finaliza pertinente a la problemática desarrollada. Miren, nosotros tenemos 20 minutos para hablar todo esto en 20 minutos. Parece mucho y sin embargo después el tiempo se va volando. Cuando nosotros decimos más o menos
hay algo que se evalúa que es también cómo se maneja el tiempo, ¿no? En un coloquio. Si tenemos 20 minutos, tenemos 5 minutos para el comienzo, 10 minutos para el desarrollo, para el desarrollo de la problemática, es decir, para el comienzo, 5 minutos para hacer toda la introducción teórico-normativa que decimos de la normativa. La consigna, es decir, de trabajo, porque nos lleva mucho tiempo la consigna de trabajo, tiene que llevarlo por lo menos 10 minutos, y los últimos 5 para la conclusión. ¿Por qué? Porque la conclusión es individual, ¿sí? Según la normativa, la conclusión es individual. ¿Cómo hago una conclusión individual de un tema que hice con otros, no? No, por ahí lo recomendable es, no se vayan con una frase armada de conclusión, porque por ahí están tan esquematizados en tener esa frase para terminar, que capaz que la frase no tiene nada que ver con el tema que les tocó y quedan descolocados y la comisión por ahí los desaprueban por eso y es una pena, ¿no? En realidad la conclusión tiene que ver con una vuelta al comienzo. Ustedes lo que tienen que decir en la conclusión es que haciendo esto que ustedes proponen con este problema, van a lograr lo que se propone la política educativa, ¿sí? Ahí pueden tener, por ejemplo, unas líneas de política educativa y ahí pueden hacer la conclusión. No digan para concluir, sino pueden decir, podríamos ir intentando hacer un cierre para que quede más abierto y que si hay algo que ustedes quieren aportar de la conclusión, lo puedan volver a hacer y no sean terminantes porque si no, si ustedes dicen se concluye o de esta manera se concluye, ya hasta le quitan la posibilidad a los compañeros de poder hacerlo, de poder aportar la conclusión. Em, ¿Qué les quería decir? Bueno, generalmente está bueno ser el primero si ustedes tienen la posibilidad para concluir. ¿Por qué? Porque les da la posibilidad de volver. Ah, esto les quería decir. Cuando vamos pasando de un tema, nosotros tenemos como tres grandes bloques dentro de la problemática. La introducción teórico-normativa. Lo de la conclusión es que es individual. Es importante que por ejemplo, que la conclusión no la cierren diciendo, por ejemplo, bueno, esta instancia se cierra de esta manera porque ahí ni siquiera le dan la posibilidad al compañero de que pueda aportar algo, ¿sí? Pueden decir, podríamos ir llegando a las distintas conclusiones y ahí abren para que puedan hacer una conclusión. En realidad la conclusión es volver y poder decir, por ejemplo, si haciendo esto o lo otro, podemos concluir que podemos hacer del proyecto institucional una planificación que nos permita acercarnos a la realidad que queremos, con la participación de todos, tal como proponen las líneas de política educativa provincial, y dice gracias, como dicen las líneas de la política educativa provincial y pueden decir la línea que corresponde a participación, ¿no? O a la mejora de la enseñanza. Esto, que la conclusión, si pueden ser los primeros, mejor para que les quede la posibilidad de poder volver. Y una cosa que les tengo que decir es que no vuelvan, supónganse que están en la consigna y se acordaron que hay una normativa que es específica del tema que he tratado y ustedes se olvidaron de decirlo, bueno, eso no lo vamos a volver para atrás. Esto también tienen que ser claros. Si agotamos la primera instancia, que es la instancia del encuadre normativo y teórico, después pasamos a la consigna y después pasamos a las conclusiones. Esas tres instancias están como marcadas y yo no puedo, si estoy en la conclusión, volver al inicio. ¿Por qué? Porque la problemática, la resolución de la problemática es una construcción que vamos haciendo entre todos. Y si no queda, y en realidad tiene que quedar casi como un discurso hilvanado, para que ustedes tengan idea. ¿Querés que pasemos, Paula, a la otra filmina? Ahora volvemos de alguna manera para atrás a ver qué significaba el coloquio. Y acá, si bien fuimos mechando, por ahí hay cuestiones que las vamos a ver, que nos va a ayudar más todavía a poder ver bien qué significa un coloquio. Es una técnica que pone en juego dos habilidades.
la escucha y la palabra. Miren, Alfredo Carballedas dice que nosotros trabajamos, no solamente trabajamos, sino que intervenimos con estas dos habilidades que es la escucha y la palabra. Son nuestros instrumentos privilegiados en educación. Y para constituir equipos de trabajo, esto es fundamental, saber escuchar y tener uso de la palabra. Por eso decimos que esta instancia de selección de pruebas de selección, la comisión evaluadora también mira esto. ¿Cómo nos referimos al compañero? ¿Cuánto lo escuchamos? ¿Cómo intervenimos? ¿Cómo nos damos cuenta de retomar algo que haya quedado en el aire y le damos y lo podemos retomar para pulirlo un poco más o para darle un aporte más significativo? El coloquio ese es un espacio de debate sobre una problemática donde se intercambian informaciones e ideas para el planteo colectivo de soluciones. Recuerden, somos 3 directores o 3 secretarios de esa misma escuela. No somos 3 directores o secretarios de distintas escuelas que nos juntamos ante un problema, no. Somos de la misma escuela. Cuando yo llego a la prueba de selección, ahora vamos muy bien, Noelia, ahora te voy a explicar eso. Si nosotros llegamos a la prueba de selección, ya tienen que estar ustedes imbuidos en el rol. El, y siempre, por ejemplo, le cuesta mucho a los docentes de grado salir del grado cuando resuelven una problemática. Siempre se quedan como adentro del grado y tienen que salir del grado, es la institución. Lo que nosotros trabajamos cuando somos directores y si somos inspectores tenemos que mirar un distrito. Aunque haya un problema de una institución, démosle una mirada más amplia. Esto de que dijo la compañera, que anotó muy bien la compañera acá, ¿qué pasa si yo corrijo a un compañero que se equivoca? Hay errores que no pueden dejarse pasar. ¿Sí? Supónganse que estemos hablando de los acuerdos institucionales de convivencia y que alguien proponga, en caso de una acción grave, suspender por 2 días a un estudiante. Eso es ilegal, entonces yo no lo puedo dejar pasar. Pero tampoco puedo, bueno, tampoco puedo desvalorizar o desacreditar a mi compañero, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer es muy cuidadosamente retomar lo que el compañero dijo y decir, bueno, de acuerdo a la resolución de acuerdos institucionales de convivencia, teniendo en cuenta el derecho a la educación, la suspensión no podría ser la salida que tengamos a esto, debería ser de tal. Eso lo tienen que arreglar, ¿sí? De manera respetuosa, retomando la palabra, pero arréglenlo, porque si no, queda como que todos están de acuerdo en que está bien suspender alumnos. Problemáticas capciosas sí puede haber, no debería. La Dirección de Pruebas y Concursos no lo recomienda, lo que recomienda es problemáticas claras, que sea lo que a uno le sucede en la vida real, digamos. Pero por eso lean y relean las problemáticas y siempre, por más que sean capciosas, fíjense de esto, de poder ustedes descubrir cuál es la problemática, la consigna y qué encuadre le pueden hacer a esa problemática que les tocó, ¿sí? A veces no es lo más habitual, pero aparecen problemáticas donde no parecería que hay un problema. Por ejemplo, supónganse en el caso de pruebas del proyecto institucional que no dice nada, pero sin embargo yo sé que el proyecto institucional tiene que ser revisado año a año. Entonces, por más que no diga nada, el problema también lo puedo deducir yo. Volvemos al coloquio. Dijimos que es grabado. Esto que es grabado en realidad es grabado porque ustedes después del coloquio, después cuando les devuelven la calificación, si no están de acuerdo, tienen derecho a pedir la vista o recursar al jurado con respecto a la calificación. Y en las instancias que se siguen, uno primero pide la vista, le mandan la desgrabación del coloquio. El año pasado nos permitieron mandar directamente las grabaciones, ni siquiera desgrabarlo, mandar las grabaciones, pero bueno, eso no nos quiero meter mucho ahí porque puede ser por distrito, eso no.
no lo tengo muy en claro. Pero es grabado para eso, para que cuando el momento de que alguien dice yo no estoy de acuerdo con la calificación, le digan, mira, te sacaste por esto, o que la comisión evaluadora revise y si quizás se equivocó, pueda rever el tema de la calificación. Una cuestión, no quita que ustedes, que las instancias sigan. ¿A qué me refiero? No es que si yo pido vista o refuto la calificación de mi coloquio, no se va a armar el listado hasta que no me respondan a mí. No, todo sigue su curso hasta que devuelven, pero puede pasar que hasta haya gente ya puesta en los cargos. Ay, me estoy quedando sin batería. Perdón, ¿eh? Con respecto a lo que está diciendo ahora Rosana, es importante que sepan que siempre, en la medida de nuestras posibilidades, hay un veedor de FED presente en las pruebas de selección, ¿sí? Que los va a ir acompañando en el proceso y, si es necesario el pedido de vistas, se acercan al veedor gremial que les puede facilitar de qué manera se presenta el pedido de vistas cómo se redacta y cuáles son los plazos y demás, ¿sí? Siempre va a haber un referente que los acompañe en la medida que se pueda, obviamente que a veces en algunos distritos hay muchas pruebas a la par, pero si no hubiera en ese momento algún veedor, acérquense después a la sede, que desde el área legal todas las entidades tienen modelos de pedido de vista y luego de algún recurso. ¿Ya estás, Rosana? No, sí, seguimos. Bien. Sí, estoy. Vino la asistencia técnica y me enchufó bien la computadora. Buah. Cosas que suceden. Pueden participar, ¿por qué dice que pueden participar dos, tres o cuatro aspirantes? Porque en realidad puede ser que, que estén de a tres o que, por ejemplo, los últimos queden cuatro y ahí la comisión evaluadora decide si quiere hacer dos duplas o hace una cuaterna. Eso también. Si hace una cuaterna, generalmente les dan más tiempo, porque son cuatro personas para hablar. Se extiende un poco el tiempo, se dan 25 minutos en vez de 20. ¿Mm? Puede suceder que estén solos, ¿sí? Si ustedes van y se presentan como, generalmente sucede en los distritos más chicos, que hay una sola persona que se presenta para el cargo, bueno, los van a hacer elegir, ustedes van a tener los 10 minutos de capilla, lo van a resolver solo frente al jurado y después, bueno, se aprueban, pasarán a la instancia de entrevista. ¿Mm? Los, sí, la anterior está subida, Diana. Dice, los aspirantes se presentan ante el jurado, eligen uno de los 9 sobres con problemáticas y proceden a su lectura. Se les concede la terna 10 minutos para que se organicen. El coloquio, esta organización tiene que ver con este mapa de ruta que yo les digo, bueno, nos ponemos de acuerdo, leemos bien la problemática. ¿Por dónde va la problemática? ¿Cuál es el tema? ¿Qué es lo que pide? Proyecto institucional. Bueno, ¿qué podemos decir del proyecto institucional desde el marco normativo y teórico? Encuadro ahí. Yo digo esto, fulano dice, aporta otra cosa, el otro otra cosa, y ahí van armando el texto. La consigna, ¿por dónde vamos a ir? Para las conclusiones las van a ir sacando de acuerdo a lo que vaya sucediendo, porque esos 10 minutos no le van a ustedes los temitas para no olvidarse y no pisar, sino volver sobre lo mismo o no repetirse. Para eso sirven esos 10 minutitos y esa hojita de ruta que ustedes van a armar, o mapa conceptual, o cuadrito, lo que sea. Y no van a poder escribir texto ahí, porque ahí no les da tiempo para escribir el texto. Se supone que eso más o menos ya lo tienen y lo van a poder hacer. No se mortifiquen con números, con los números de las leyes, de las disposiciones, porque en realidad lo más importante es que ustedes puedan dar idea de que saben que existe la disposición que habla de tal cosa o que se llama tal cosa, porque a veces los números nos frenan, nos bloqueamos porque no nos acordamos un número y ya no podemos encauzar el hilo, ¿sí? Después, el desarrollo del coloquio tiene como máximo 20 minutos. Generalmente el jurado le hace este gesto. Este gesto significa vayan cerrando, vayan concluyendo, ¿sí? Y ahí es donde podemos hacer las conclusiones. Em, ¿Alguna pregunta que tenga que ver con esto, chicas? Porque ahí, no sé si dicen de especial, deben referirse a las problemáticas, supongo, ¿no?
Bueno, No, no sé seguimos. dónde. No la leí. Ah, yo estoy mirando acá el chat. Bueno, una vez que nosotros concluimos el coloquio, que todo nos salió más o menos lo planteado y bien, si nos sacamos un 5, podemos aspirar a la entrevista. Si no, estamos desaprobados y ahí veremos cómo seguimos. Bueno, la capilla más o menos, si quieren se las repaso acá, pero ya estaba más o menos que en ese espacio de 10 minutos lo que nosotros hacemos es fijarnos qué nos plantea la consigna, qué temáticas abarca, cómo organizamos y jerarquizamos los temas, qué relaciones podemos plantear y qué implicancias prácticas hay del planteo, que sería más que nada la consigna en sí. El producto final es una hoja de ruta que evita omisiones o repeticiones y ordena el relato. Ahí acordamos el uso de la palabra, y ahí acordamos, bueno, si yo me freno, te miro. ¿Por qué? Porque en el coloquio ustedes van a estar de espaldas, van a hacer un semicírculo de espaldas a la comisión evaluadora. No le van a hablar a la comisión evaluadora, van a hablar entre ustedes. Ustedes están en la dirección de esa escuela hipotética y son los 3 directores o los 3 secretarios o los 3 inspectores. Van a hablar de espaldas a la comisión evaluadora, y la comisión evaluadora lo que hace es una hojita, la divide en 3 y pone María, Gisela y Vanina, y va viendo qué dice Vanina, qué dice Gisela y qué dice María. Eso es lo que hace la comisión evaluadora. Pero ustedes no se olviden que la comisión evaluadora también puede mirar y está escuchando de la manera en que ustedes se dirigen entre ustedes también. Digamos, sean amables, en la capilla acuerden qué códigos van a hacer ante diferentes circunstancias. Por ejemplo, si yo me trabo, quién sigue o cómo se retoma la palabra. También si hay un compañero que está bloqueado y no puede hablar de entrada, que eso puede suceder, ustedes intenten darle la palabra, porque eso también se toma en cuenta. Porque miren, la planilla de evaluación tiene 5 puntos para el desarrollo teórico, normativo y práctico, y 5 puntos para lo que es el coloquio en sí. Entonces, evalúa tanto de la misma manera lo que saben como cómo se desarrolla esa instancia de coloquio, de conversación, que tiene que ver con esto, con que yo pueda escuchar a mi compañero, retome lo que mi compañero dice, eh, si estoy disintiendo con mi compañero, pero de qué manera disiento con mi compañero, ¿sí? ¿Cómo hago para retomar su relato sin menoscabarlo o menospreciarlo o anularlo? Rosana, Eh, Dice, ¿cuáles son las características del coloquio? ¿me Y escuchás? esto tiene que ver también con lo que... ¿Me escuchás? Sí, Antes de que continúes, acá hay una consultita que dice, ¿qué sí, pasa si terminamos antes? Con respecto a ¿cómo? ¿qué pasa si terminamos antes? No pasa nada, no pasa nada. Si ustedes terminan antes y pudieron concluir, dan por finalizado y listo, y no pasa nada, y eh, se finaliza ahí. Ya digamos, la comisión evaluadora, si ustedes finalizan, se va a dar cuenta que finalizaron porque concluyeron los 3 o las 3. Es muy raro que suceda, porque siempre hay más que falta que más que sobra, pero puede darse de 3 personas que enseguida puedan interactuar, y bueno, y si se terminó, no hay problema. No hay problema en que es el máximo lo que se pide, el mínimo no. Otra Em, pregunta dice, de los sí, 3, ¿puede aprobar uno y otro no? sí, sí, sí. Supónganse, volvemos al caso que hubo un error grosero en decir algo totalmente equivocado. Pongámosle el tema de las sanciones o algo que va contra los derechos de los niñas, niñas y adolescentes, em, o una persona que no habla, que no responde. Bueno, el coloquio lo pueden, si la comisión evaluadora ve que ustedes le dieron la palabra o retomaron ese error y demás, puede ser que lo desaprueben a él y a ustedes no. Sí, puede ser. No necesariamente tienen que aprobar o desaprobar los 3 juntos. Bien, te hago una última consulta. ¿Qué dice? ¿Qué pasa si un docente pide vista
por no estar conforme con la nota y al año próximo le toca a la misma mesa evaluadora. ¿No corre el riesgo de pasarla mal, que exista un trato distinto? Yo particularmente no creo. Eh, Ustedes pueden pedir, por ejemplo, en el caso de amistad o enemistad manifiesta, sí pueden pedir el cambio de comisión evaluadora, eso sí. Pero después de esto no, porque la verdad que en lo particular no me sucedió, pero sí sé de compañeros que les han pedido vista, se presentan al otro año y aprueban, porque en realidad quizá la comisión estaba segura o que no, que faltaba mayor lectura o que faltaba algo y que al otro año se da y se aprueba. Así que yo no creo que eso suceda, que haya una cuestión de mala predisposición porque pidieron vista. Perdón, Es un derecho. otra cuestión que están poniendo en el chat y les quiero aclarar con respecto a problemáticas. Este es el segundo encuentro, vamos a tener más encuentros y en uno de ellos vamos a dar algunos ejemplos de problemáticas. No obstante eso, les vuelvo a repetir que en los links que hace Apoyo Documental y generan distintos materiales, también hay problemáticas, así que lo pueden pedir en la entidad de base. Gracias. Bien. Una cuestión también me quedé pensando en esto de las vistas y demás, que ustedes pueden, si están los representantes gremiales, si está la gente del gremio, poder pedirle, che, vos estuviste escuchando, porque la gente del gremio escucha tanto o tiene la idea de qué sucedió durante todo el coloquio, que puede decir, che, ¿te parece que pida vista? O te parece que no, que está bien puesta la nota. Entonces el representante gremial, que es un compañero, les va a decir, mirá, ¿te parece que en realidad no te faltó? ¿O te quedaste mucho callado, tu participación fue mínima? Eh, Me parece que la nota está bien puesta, o les puede decir, no, mirá, yo creo que vos estabas para más nota, pedí la vista y les van a ayudar hasta hacer el recurso. Así que yo en ese sentido no se queden con esa duda. ¿Mm? No lo tomen como algo que me van a tener en cuenta para el año que viene. No. Vamos a las características del coloquio. Acá estas características del coloquio están también en consonancia con qué se pide de ustedes en la grilla de calificación, ¿no? Posicionarse en el rol. Eso es lo básico. Yo soy director, yo soy inspector, soy secretaria, me olvido de que soy maestra, maestra de música, de lo que sea. Es más, lo pueden decir. Nosotras como directoras estamos reunidas para resolver, es decir, hacerle ver a la comisión evaluadora que ustedes están en el rol. En esto también tienen que ver con la delegación de tareas, cómo asumimos las responsabilidades frente a la institución, todas esas cuestiones también tienen que ver con el posicionamiento del rol. Constituye una simulación, dice, es un entramado argumentativo. Deben basarse en la norma, en el marco teórico, en los recursos humanos y materiales con los que cuenta la escuela para abordar la solución de ese problema. El intercambio siempre tiene que ser respetuoso. ¿Qué significa? Que a mí me van a evaluar que sea capaz de trabajar en equipo escuchando al otro, partiendo del aporte del otro, no descalificarlo, lo que no significa que no pueda haber disenso. Eso también. La presencia de consensos y disensos, el disenso sobre todo, si el aspirante que hacía uso de la palabra comete un error, puedo corregirlo, pero puedo corregirlo desde algo propositivo, ¿no? ¿Seguimos, Pau? La comunicación es verbal y no verbal, eso lo dijimos. Los gestos y las miradas entre los miembros también dicen mucho sobre su capacidad o no de trabajar en equipo, ¿no? Aunque ustedes no puedan creer, uno ve, por ejemplo, quién es el líder de la terna, quién lleva la voz cantante en el sentido de que quién trata de que la cuestión de la dinámica fluya. Se persigue siempre un fin determinado, debe haber cohesión entre los aportes, es decir, yo no puedo pensar que voy a hacer el proyecto institucional a partir del diagnóstico y mi compañero piensa ya directamente eh, en algo que no tenga que ver exclusivamente, piensa en proyectos institucionales, pero que no es el proyecto, en proyectos anuales, pero que no es el proyecto institucional, por ejemplo. Siempre todos tenemos que haber una cohesión entre los aportes que se hacen. Debe circular la palabra con aportes equilibrados. Eso también es muy importante. Por más que yo sepa un montón y tenga dos compañeros que les cuesta hablar,
yo tengo que intentar darle la palabra a esos compañeros y que haya un coloquio, que no haya un monólogo de mi parte, porque las pueden desautorizar por esos 5 puntos que yo le dije que había del coloquio, tiene que ver con eso, con que ustedes puedan, que la palabra circule, que haya coherencia, que haya cohesión, que nadie monopolice la palabra. Y se debe, esto que les decía hoy al principio, agotar un tema antes de iniciar el siguiente. No puedo ir y venir, no. Es como si yo estuviera escribiendo un texto donde voy escribiendo cómo se resuelve ese problema. Entonces no puedo ir y venir. Tengo que administrar correctamente el tiempo, esto que yo le decía, 5, 10, 5, 6, 9 y ya me perdí la cuenta, y 6 sería. em, y 4. El uso correcto del vocabulario también, el vocabulario que sea el pertinente. Eh, ahí vamos. ¿Seguimos, Pau? Eso en líneas generales sería lo que es el coloquio. Una vez que ustedes aprueban el coloquio, con un mínimo de 5, pasan a la instancia de la entrevista. La entrevista, normativamente, no es obligatoria, es opcional. Pero en estos últimos años se toma sí o sí la entrevista. ¿Por qué? Porque la comisión evaluadora tiene como la posibilidad de ver a ese aspirante en forma individual, ya no en una terna que quizá los conoció ese día, que hubo nervios, que ahí tienen la posibilidad ustedes de enfrentarse a la comisión evaluadora ustedes solos, ya siendo quienes son, digamos. Y en la entrevista, generalmente se parte en la entrevista de lo que quedó pendiente del coloquio. Les pueden preguntar, ¿querés aportar algo más? Entonces, cuando yo salgo del coloquio, mientras estoy esperando la calificación, revisen qué cuestiones quedaron de las de ustedes y de las del coloquio en general, pendientes que podrían ser retomadas en una entrevista. Ese ejercicio háganlo, ¿sí? Ni bien terminan. No esperen a ver si están aprobados o desaprobados, porque quizá después les dicen que están aprobados y tienen que entrar. Entonces, no. Ni bien terminan ustedes, hacen ese ejercicio. Bueno, ¿qué aportes podría haber hecho yo? ¿O qué cuestiones podría aclarar un poco más de lo que dije? ¿O qué quedó del coloquio que se podría profundizar? Las entrevistas también son grabadas, están planificadas. La comisión evaluadora piensa, bueno, ¿qué preguntas vamos a hacer? Yo, por ejemplo, tenía la costumbre de hacer una pregunta que a mí, por lo menos en lo particular, me daba idea de por dónde iba el aspirante y les preguntaba cuál de la bibliografía que habían leído los había atravesado más. Y a mí me daba idea de por dónde iba ese aspirante. Pero bueno, esa era una pregunta, pero generalmente se pregunta esto. Si quieren agregar algo más del tema que se trabajó, les pueden hacer una pregunta puntual de algo que haya quedado medio poco claro dentro del coloquio, entonces puede retomar el coloquio desde ahí. Y les van a preguntar también qué posicionamiento frente al rol tienen. Bueno, ¿por qué te presentas a prueba de selección de directores? ¿O por qué te parece que vos serías un buen director, o una buena secretaria, o un buen jefe de área? Y esa pregunta sí la pueden llevar pensada de casa, porque si no los agarran ahí y, es decir, la entrevista lo que más posibilidad nos da a nosotros de poder pensarnos cómo hablamos, cómo nos expresamos, si somos muy ansiosos, si somos muy tímidos. Eso evaluarnos también antes de ir a la prueba está bueno para poder saber con qué fortalezas y con qué debilidades contamos, ¿no? Y poder poner, por supuesto, nuestras fortalezas al momento de defender nuestro ascenso en este caso. Em, Acá dice, yo había puesto, es importante hacer este ejercicio tanto de lo gestual como desde lo discursivo. Y se pueden ensayar algunas respuestas. Por ejemplo, esto, ¿por qué me presento en una prueba de selección? El otro día una compañera me decía, ella era maestra rural y se presentaba porque le orientaron a presentarse, aunque no tenía obligación de hacerlo, que era de una dirección de una escuela unitaria. Y luego, bueno, podés decir cuál es tu situación y que en realidad querés como tener mayor legitimidad frente a ese rol, ¿no? O la gente que está por artículo 75. No es lo mismo estar por artículo 75 que haber dicho yo pasé por una prueba en una instancia. Hay algo que también se llama la legitimidad frente al rol, que es importante que ustedes eh, la puedan, la puedan tener y la puedan sostener, ¿no? ¿Cómo legitimo mi rol?
porque el rol del director o el rol del equipo de gestión es un rol de liderazgo, ¿no? Y de alguna manera representa la institución. Uno representa una institución, siendo inspector también representa una institución, y es importante que uno pueda transmitirle al otro. ¿Por qué? Porque el otro se va a referenciar en uno, entonces tiene que tener ciertas seguridades, cierta expertise para poder sostener al otro. Esto sería de alguna manera lo que después ustedes pueden ir en esa disposición que yo les dije que estaba lo normativo, la bibliografía. Al final, que me olvidé de ponerlas acá, están las planillas de evaluación, pero tienen que ver con estos puntos que yo les estaba diciendo. Si hay alguna otra duda. Una cosa que les va a pasar es que quizá ahora no tengan dudas y las dudas se les vengan mañana, tengan un montón de dudas. Lo que podemos hacer es que ustedes, no sé, podemos dejar, yo les puedo dejar, si quieren, mi correo, y que ustedes me pregunten, eso también lo podemos hacer, yo no tengo problema. Bueno, sí, por supuesto que siempre se generan dudas y a medida que uno va estudiando también se va imaginando situaciones o le genera incertidumbre algunas cuestiones. Pero bueno, Rosana, la verdad que te agradecemos un montón. Me parece que fue muy clara en cómo nos fue llevando a saber, a conocer, a descubrir cómo es este proceso tan maravilloso como es presentarnos a una prueba de selección, donde por un lado tenemos las ganas de crecer profesionalmente y por otro lado el miedo a enfrentarnos a una situación de examen. Fuimos leyendo con Lidia algunas otras preguntas que fueron surgiendo. Les decimos que el próximo encuentro justamente vamos a tratar estos tips que tienen que ver con cómo desarrollar una prueba exitosa, algunos lineamientos puntuales que no tienen que ver sobre cómo o qué tienen que estudiar, sino las características generales de una prueba de selección. Bien, como decía Roxana, los que fuimos vedores durante muchos años, sabemos en algunos momentos cuáles son detalles importantes a la hora de sentarnos a coloquiar o a la hora de estar frente a una entrevista. Así que desde la FED y en nombre de nuestra presidenta Liliana Olivera, que les deja muchos saludos, tenía otros compromisos, por eso hoy no está presente con nosotros, agradecerles que se hayan sumado. Gracias una vez más, Rosana, por estar con nosotros y los esperamos el lunes 14 de... Estén atentos a las redes. El 14 de abril. Estén atentos a las redes y, como les decíamos, acérquense a la entidad para pedir material y algunas problemáticas. Y la grabación va a estar subida en breve en nuestro canal que se llama La FED, canal de YouTube. Y Rosana, si querés poner tu correo, ¿sí? Lo pueden tener en cuenta como para hacerle alguna pregunta puntual. Bueno, ahí vienen los agradecimientos, por supuesto. Preguntan acá una cosa importante, no tienen que llevar impresa ninguna planilla, eso se les da la comisión evaluadora en líneas generales, salvo alguna cuestión en algún distrito, pero todo ese material se los da la secretaria de actas. Así que no sé, Lidia, si falta algo más. No, que ahí en uno de los mensajes que ahora no los encuentro porque son muchos, está el mail de Rosana. Y el teléfono les puse también, porque por ahí es más fácil un WhatsApp. Me quieren mandar un WhatsApp, por ahí el teléfono es más fácil. ¿Querés mencionarlo al mail de Rosana? Porque justo con tantos mensajes no lo encuentro. El mail es rosanaingliso, mi nombre, @gmail.com, y mi teléfono es 2284, que es la característica de Olavarría. Lo anoto acá el teléfono, porque por ahí va a ser más fácil el teléfono que 60 42 77 es el teléfono. Ahí lo anoté de vuelta. Ahí nos quedó 2284 60 42 77. Sí. Muchísimas gracias a todos. Los lineamientos prioritarios, perdón, los lineamientos prioritarios tendrían que estar, las de psicología que estuve mirando están como comunicación 1 del 2024, fíjense que tienen que estar, y además, si de casualidad
no los pusieron en la bibliografía, ustedes llévenlos porque son esenciales y les van a ayudar, porque los lineamientos dan respuesta a la ley provincial, es decir, no, son inevitables, digamos, para poder pensar la resolución de una problemática. Bien, Las pruebas de selección de secretarios ya arrancaron, por lo que tengo entendido, faltan directores y creo que venían como un poquito más retrasados secundaria y secundaria técnica. igualmente pueden, los que quisieran ver más material audiovisual, también tenemos el link del material audiovisual donde están subidas todas las charlas de años anteriores, que también les puede servir, así que a disposición de lo que necesiten, Apoyo Documental trabaja por y para los afiliados en función de cada una de las disposiciones. Cada disposición tiene alguna cosa diferente, pero en líneas generales las de años anteriores también les sirven como referente. Y una cosa importante, que la bibliografía está dividida en ejes, y en el eje 1 tiene que ver con toda la bibliografía específica que tiene que ver con las políticas educativas. Así que ahí tienen todo. Muchísimas gracias a todos, los esperamos en el próximo encuentro, y a seguir estudiando y a seguir creciendo, que nos parece una pata fundamental para nuestros docentes afiliados a la FEB y a toda la provincia de Buenos Aires. Gracias y nos estamos viendo. Chau, chau. Chao. Gracias, Rosana. Gracias. Muchísimas gracias. Chao, gracias a ustedes. Un placer. Gracias. Un placer escucharte.